Más de 200 activistas detenidos en 29º domingo de Todos Marchamos. Apedrean a 30 miembros de la UNPACU en La Clarita, Palma Soriano. Más de 200 opositores pacíficos resultaron detenidos arbitrariamente este domingo 8 de noviembre en provincias del Oriente, en Camagüey y en el occidente cubano, cuando participaban o intentaban participar en la campaña Todos Marchamos, campaña iniciada por las Damas de Blanco hace 29 semanas atrás a favor de la libertad de los presos políticos y el fin de la represión contra pacíficos defensores de los derechos humanos. La mayor cantidad de los detenidos son de las provincias La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey, 126 que militan en la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Varias decenas corresponden a las Damas de Blanco, principalmente de la capital. Una treintena de miembros de la UNPACU que viajaban en un camión desde Palma Soriano hacia el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre y que eran esperados por fuerzas represivas del Ministerio del Interior en el lugar conocido como Angolosongo, se desmontaron en La Clarita y protagonizaron un mitin delante de varios vecinos del lugar. Minutos después llegaron agentes de la policía política y pidieron al delegado del Poder Popular que con otros partidarios del régimen apedrearan a los manifestantes. Jorge Cervantes García, miembro de la dirección de la UNPACU, recibió 2 pedradas. Otros activistas también recibieron golpes. Luego fueron detenidos y conducidos hasta la unidad de la policía política en Palma Soriano. 13 activistas de la UNPACU del municipio Mella fueron nuevamente abandonados en terraplenes sin tránsito a más de 20 y 30 kilómetros de sus hogares. En Camagüey fueron detenidos 30 miembros del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y 20 de la UNPACU. El coordinador de la UNPACU en la ciudad de Agramontina, Fernando Vázquez Guerra, y los activistas Dórico Sánchez Aguilar, Davilexis Sánchez Aguilar, Leopoldo López Betancourt, Edillersi Santana House y Raúl Padrón Suárez fueron esposados a las espaldas y dentro de autos de la policía cerrados le dejaron varias horas al sol. Luego fueron abandonados en el campo. A Dórico, Leopoldo, Edillersi y Davilexis le rompieron los pullovers porque tenían puesta la palabra cambio. En Holguín, al activista Julio García le golpearon su cabeza contra un auto patrulla. Los activistas Samuel Leblanc y Michael Mediaceja, de Santiago de Cuba, siguen detenidos en la tercera unidad policial. Agentes de la policía política les dijeron que los tendrían como mínimo 3 días en celdas de dicha unidad. Una decena de miembros del movimiento cívico por los derechos humanos asociado a la UNPACU también continúan detenidos en el municipio Calixto García de la provincia Holguín. En 2 camiones que transportaban pasajeros entre Santiago de Cuba y El Cobre, individuos bajo la dirección de la policía política ofendieron a activistas de la UNPACU y quisieron incitar a los demás pasajeros para que también atacaran a nuestros activistas. La mayoría de los viajeros terminaron de parte de los de UNPACU y los partidarios del régimen optaron por callarse. Las acciones de hoy tenían como principal objetivo el reclamo de libertad para los 3 activistas que se acercaron al Papa Francisco el pasado 20 de septiembre, Saqueo Báez, María José Facón e Ismael Boris. Y también la liberación de Hugo Damián Prieto Blanco, presidente del Frente de Acción Cívica, Orlando Zapata Tamayo y Gilberto Parada Milán, de la UNPACU en La Habana Vieja, detenidos hace 2 semanas y acusados de supuestos delitos de desorden público por dirigir una protesta pacífica frente a la Fiscalía General del régimen, exigiendo precisamente la liberación de los 3 que se acercaron al Papa. Aquí a continuación
tenemos el listado de activistas hoy detenidos en las provincias orientales, en la provincia Camagüey y algunos, dos del occidente. En el occidente del país las detenciones están también sobre el centenar, pero a esta hora todavía no han sido liberados todos los detenidos. Estamos esperando información precisa del número total de los detenidos y de sus nombres. En la ciudad de Santiago de Cuba fuimos detenidos 27 activistas, incluyendo 2 de la provincia de Granma que se encontraban acá con nosotros. Otros activistas de la provincia de Granma fueron detenidos hace 2 días cuando intentaban viajar hasta la ciudad de Santiago de Cuba con la intención de participar hoy con nosotros en la campaña Todos marchamos por la libertad de los presos políticos, todos marchamos por el respeto a todos los derechos de todos los cubanos. En Palma Soriano, el número de detenidos del municipio de Palma Soriano fue de 26, más otros de Palmarito que le acompañaban en el tercer 30, que fueron los que resultaron víctimas de una agresión con piedras dirigida, ordenada por la policía política y protagonizada por el delegado del popular de allí del poblado de Las Claritas, municipio de Palma Soriano, y por militantes del Partido Comunista y otros miembros de esta brigada que llaman de respuesta rápida, que en cada barrio, en cada lugar, para reprimir violentamente a pacíficos defensores de los derechos humanos, a personas que luchan por la libertad, la democracia y el bienestar de la nación. De Palmarito de Cauto, como ya se dijo, fueron detenidos 13 y abandonados en lugares muy distantes de sus hogares. Esto se lo hacen todas las semanas, y semanas atrás las golpizas eran brutales. Por suerte para estos activistas, en los 2 últimos domingos no le han golpeado, no ha habido violencia contra ellos. No así en otros lugares donde sí han sido golpeados activistas o torturados, como el caso de Camagüey. En San Luis, municipio de la provincia de Santiago de Cuba, 10 los detenidos. En Puerto Padre Las Tunas, 7. Se hablaba de otros activistas de Majibacoa, aún no hemos tenido comunicación con ellos, por lo tanto no se puede descartar la detención de varios activistas en ese lugar, tampoco podemos afirmarla en estos momentos. 7 detenciones en Guantánamo. En la provincia de Holguín fueron detenidos 4 de una célula de la ciudad de Holguín y una docena de miembros del movimiento cívico por los derechos humanos que está asociado a la Unión Patriótica de Cuba, en Buenaventura, Calixto García, Holguín. Solo tenemos 2 nombres de los 12 detenidos, según fuentes de este lugar. Estamos esperando porque liberen a los otros para saber los nombres y el número exacto de detenciones. En Camagüey, 20 miembros de la UNPACU fueron detenidos y 30 del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, como ya se mencionó, y por La Habana de momento tenemos 3 miembros de la UNPACU detenidos junto a varias decenas de damas de blanco, cerca de 40, y a otros activistas, más los que habían sido detenidos en la mañana. En la capital el número de detenciones se acerca al centenar. Nosotros, Jorge Cervantes recibió 2 pedradas hoy y la agresión fue bastante violenta. Es bueno explicar que esta acción podía ocurrir en cualquier parte de los pueblos que se encuentran ubicados entre Palma Soriano y el Santuario Nacional del Cobre, para ser más preciso, entre Palma Soriano y Ongolosongo, donde estaba el operativo policial para detenerlos a todos. Nuestro activismo es bastante dinámico y cuando la policía política nos espera en un lugar, si decenas de miembros de la UNPACU van hacia ese lugar es porque otros van a manifestarse o van a accionar de manera pacífica pero firme y valiente a favor de la libertad y de la democracia en otros sitios. Jorge Cervantes y esta treintena de activistas de Palma Soriano y algunos de Palmarito de Cauto y Mella llegaron allá al poblado de La Clarita, se desmontaron del camión y estuvieron unos cuantos minutos allí manifestándose pacíficamente, y los vecinos, de hecho allí tenemos simpatizantes y colaboradores que cuando ven peligro no intervienen, pero sí filmaron, tomaron imágenes, porque la cámara, las imágenes que tomaron los mismos activistas se perdieron cuando el encargado de salvarla
fue detenido ya en la carretera cuando iba de regreso a Palma con dichas imágenes, las mejores imágenes. Solo lo que pudo hacer un vecino del lugar, un simpatizante. Tenemos simpatizantes en todos los barrios, en todos los pueblos de la región oriental. No hay un sitio donde no tengamos gente amiga, gente partidaria de nuestra lucha, porque es la lucha de todo el pueblo, es la lucha de todos los cubanos. La UNPACU y la lucha no violenta a favor de la libertad y la democracia de Cuba se extiende por todo el territorio nacional. Cada vez son más los cubanos dispuestos a cooperar, a dar su aporte de una u otra manera a favor de la democracia, a favor de la libertad y a favor del bienestar de toda la nación. Fueron apedreados, como dije, la agresión la dirigió el delegado del Poder Popular allí en este local, que recibió a su vez la orden de oficiales de la policía política. Por desgracia no se pudieron tomar las imágenes cuando luego eran detenidos por miembros uniformados del Ministerio del Interior, porque a piedras, empujones y golpes los fueron sacando del lugar desde donde podían ser filmados por el amigo que tenemos allí, o uno de nuestros amigos allí en el poblado de La Clarita. Sabate, ¿cómo acontecieron los hechos? ¿Cómo ocurrieron las cosas? Ustedes llegaron, se desmontaron, ¿y qué pasó? Bueno, sí, mira, conociendo ya de que se nos impide domingo tras domingo poder asistir a la iglesia, a misa, determinamos como un acto de protesta, como desarrollar un mitin, y nos quedamos allí en el poblado de La Clarita. Nos bajamos allí, nos formamos en un área allí cerca de una parada de ómnibus allí en el poblado, y ya en formación con las pancartas que llevábamos y repartiéndonos entre todos las fotos de los presos políticos y otras proclamas que llevábamos. Nos formamos allí y comenzamos entonces a manifestarnos, a expresar consignas. Vivan los derechos humanos, libertad para los presos políticos, respeto para el pueblo de Cuba, Abajo el hambre, abajo la miseria. Las imágenes van a poder escuchar todas las cosas que nosotros proferimos. Entonces, ¿qué sucede? La población, es importante que quienes puedan ver este material sepan una cosa. La población a lo largo y ancho del país ya está demostrado, cuando no nos apoya abiertamente se mantienen expectantes, pero ya la policía política del régimen no puede convocar a la población para agredirnos como anteriormente sucedía en algunos casos. Y ahora tienen que ser las fuerzas represivas incitando, manipulando a una partecita de personas que ellos tienen, algunas personas que ellos tienen ya utilizando muchos métodos bajos y sucios para que formen algún grupito de personas y cumplan sus órdenes. En este caso, cuando llegamos allí, los vecinos del lugar salieron de sus casas y estaban, unos decían, concho, ¿quiénes son ellos? ¿Qué está pasando? Y miraban y se comenzaron a aglomerar, a concentrarse. Incluso el propio, quien luego resultó ser el delegado de allí, se paró y miró y se quedó en silencio, se retiró, y observamos cómo se ponía a llamar a no sé qué lugar. Y transcurrieron como 15 minutos allí en el tiempo durante el cual nosotros hicimos la actividad que queríamos, para luego continuar caminando por toda la carretera en una marcha hacia el lugar donde sabíamos que íbamos a ser detenidos, allí en la tanqueta. Pasado ese tiempo, ya el delegado recibe órdenes de la policía política y cumpliendo orientaciones, entonces él logra obtener el apoyo de algunas personas que siempre existen. ¿Qué por ciento de los vecinos que se asomaron y se veían por allí le apedrearon a ustedes? Sí, ¿qué por ciento? ¿Fue la mayoría de los que se asomaron, de los que estaban observando? No, eran personas ya con ese propósito, que él incluso le estaba incitando y obligándole. Caballero, tírenle piedra, la gente temeroso, porque no sabe, la población no está acostumbrada a tirarle piedras a nadie, incluso a la oposición, ellos entienden y comprenden, pero hay personas que parece están comprometidas, responden a algo por alguna razón y se ven forzadas, pero se notaba, porque estábamos ahí, las imágenes hablan, estábamos dentro de ellos y las personas temblaban con las piedrecitas en las manos, pero bueno, asusados, comenzaron algunos a tirar desde el fondo, comenzaron a salir algunas piedras hacia nosotros, desde el fondo. Comenzaron a tirar algunas piedras. Una piedra me impactó en una rodilla, otra me impactó por aquí por el brazo. Y nosotros disciplinadamente tratamos de enfrentar, como es lógico,
El sentido de la de protección ese que tiene uno te hace retirarte del lugar de peligro, alejarte. Comenzamos a alejarnos del lugar del impacto de las piedras y las muchachas, las activistas nuestras, las mujeres y los activistas que estaban de cerca comenzaron a hablarle a la población explicándole que nosotros somos defensores de los derechos humanos, que nosotros somos pacíficos, pero el delegado intentaba callarnos, incitándolo para que no nos escucharan, para que pudieran cumplir con el cometido de agredirnos. Si hay una cuestión evidente, ¿no? La falta de cultura que tenemos en nuestra nación en cuanto al respeto a los derechos humanos. Es decir, después de medio siglo de régimen dictatorial que viola los derechos fundamentales, las libertades esenciales de la persona, y más en lugares así, zonas de campo, donde nunca ha existido oposición organizada. De hecho, una de las razones por la que se tuvo en cuenta este lugar es porque personas de ahí nos dicen cuando ven nuestros videos: oye, ¿y por qué no se hace eso en mi lugar? La respuesta nuestra, ¿cuál ha sido? Bueno, deben organizarse y hacerlo ustedes. Y la respuesta de ellos ha sido: óyeme, que nos matan ahí. Y hemos dicho, entonces iremos nosotros a enseñarles cómo es que se comienza. Y de hecho, hoy, allí en La Clarita, ocurrió la primera protesta pacífica en 56, 57 años de dictadura comunista en Cuba. Allí nadie sabía lo que era eso. Por eso, como te decía el delegado, importante, el delegado se acercaba y nos decía que lo que estábamos haciendo le perjudicaba a él, que él lo que quería era que nosotros nos alejáramos del lugar que él representaba, o bien hacia atrás o bien hacia adelante, pero que saliéramos de ahí porque a él le perjudicaba. Y entonces ya vimos que él no estaba defendiendo un principio, un ideal, una convicción, sino que lo que veía que su puesto de trabajo estaba en peligro y él estaba haciendo cualquier cosa por salvar su responsabilidad. la migaja que obtiene esa posición de delegado, sí, de sí. poder Y popular. ese mismo delegado que asumió esa actitud durante ese tiempo, cuando llegó la policía política con los carros que nos comenzaron a detener, que me llevaron hacia una patrulla, la policía me esposaron en una posición bastante incómoda, apretaron las esposas, aquí no sé si se pueden apreciar todavía las escoriaciones de las esposas, y en la parte de atrás de la patrulla me tienen custodiado con dos policías, y estaba la ventana abierta y dejaron que el delegado se acercara, metiera la mano y me diera un golpe, que me golpeó por la cabeza, y después que me golpeó, la cobardía característica de la policía política, cosa que nunca hizo en el tiempo que estuvimos allí. Se aprovechó de que me tenían esposado y pasó, y la policía permitió que me agredieran dentro de la patrulla donde yo estaba bajo su custodia, que metiera su mano y me agrediera dentro de la patrulla. Eso pasó. Sí, mira, hay una razón por la que ellos mandan a hacer esto, y es que están notando que cada vez son menos las personas que se prestan para este tipo de acciones represivas a favor de la dictadura, y que cada vez son más los cubanos que están dispuestos a expresarse de manera abierta, decidida y valiente. Hoy, en dos de los camiones donde montaron nuestros activistas para regresar, después que fueron liberados de las detenciones arbitrarias en el punto de control que está en el lugar conocido como el Pajuil, a 4 kilómetros aproximadamente del Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre, la policía política le decía a la gente de los camiones: son contrarrevolucionarios, cáiganle a palo. Y cuando los carros salían, ya esto estaba, cuadrado, ya esto estaba preparado. Salían dos, cuando más, personas, ¿no? Porque esto es contrarrevolucionario, porque esto es valerista. Hay que recordar que hay muchas personas por acá, muchos individuos acá le llaman varelista a la oposición por el impacto que tuvo el proyecto Varela en la región oriental y en casi todo Cuba. A estos varelistas hay que quemarlo, hay que matarlo. Y la mayoría de los pasajeros terminaban de parte de los activistas nuestros, y los que terminaban arrinconados y los que terminaban callándose porque no encontraban quienes les siguiesen eran precisamente los 2 o 3 partidarios del régimen, a lo sumo, que salían. Eso es una realidad. Y entonces, al ver esa protesta ahí durante tantos minutos, decidida, valiente, firme, no le quedó otra fórmula a la policía política que mandarlo a apedrear a ustedes por este pequeño grupo de personas dirigido por el delegado del llamado Poder Popular, y luego sacarlo. Ellos me imagino que sospechaban, porque lo están sospechando. Una de las cosas a la que más miedo le tiene la policía política, y lo ponen de manifiesto donde quiera que hay manifestaciones opositoras, es a las imágenes. Las imágenes que luego se van a ver en medios de prensa extranjeros, en canales de televisión, en sitios en internet, y por eso lo apedrean y lo arrinconan, lejos de donde ellos sospechan que puede filmarse lo que pase.
Además, le quitan las imágenes al que sale minutos antes de que lleguen los miembros del Ministerio del Interior, se la quitan en la carretera central. ¿Qué le decían los agentes de la policía política cuando miraban las imágenes que tanto susto le dan a ellos? ¿Qué te decían? Durante el tiempo que estuve retenido allí en el enfrentamiento, me entrevistó un oficial que se hizo llamar Norberto. Según él es el que atiende, el jefe del enfrentamiento del municipio de Palma Serena y Contramaestre. Estaban muy expectantes y esperando a ver si el operativo que tenían desplegado lograban capturar al activista que había desaparecido con las imágenes, con lo que se filmó. Y es importante ver el regocijo con el que ellos tomaron el teléfono y dijeron, ya llegó, y llegaron y se pusieron a mirar, delante de mí incluso, las imágenes que nosotros tomamos allí para hacerlas llegar al mundo, para que el mundo vea cómo ellos actúan y lo que hacemos nosotros. Y decía, tan buenas, Cervantes, muy buenas las imágenes. Importante también decir que antes de que llegaran las imágenes, estábamos hablando y él me decía que él iba a filmar a partir de ahora cosas negativas de la oposición para publicar y editar. Y yo le decía, sí hermano, pero eso es muy fácil. Yo no puedo arrebatarte una cámara y darte golpe como tú lo haces cuando tú estés filmando. Sin embargo, mira, tú acabas ahora mismo de regocijarte porque tú lograste quitar las imágenes que nosotros tomamos. ¿Por qué tú no editas eso tal y como sucedió y lo subas a internet para que el mundo vea? Y no me respondió. Hay una anécdota que tú me hacías. La única persona de la treintena de miembros de la ONPACU que allí se encontraban protestando, que sabía que desde el poblado se estaban tomando imágenes, eras tú. Sin embargo, cuando ellos se están regocijando, cuando ellos están contentísimos de que lograron apoderarse de una de las cámaras que tenía imágenes del hecho, de la protesta, un miembro de la organización, sin saber que de verdad habían otras imágenes, ¿qué le dijo? Son cosas que suceden. ¿Qué le dijo? Hay un activista allí que sale y le dice, nosotros, esa imagen que tú tomaste, ese teléfono que ustedes tienen, fue el cebo que nosotros le dimos a ustedes, porque las verdaderas imágenes, las verdaderas cámaras, estaban en un lugar que tú no sabes, ya las imágenes deben estar en Santiago de Cuba. Y él se sonrió incrédulo porque no lo creía, dice, ustedes lo único que tienen es esto. Y no lo van a poder publicar, no van a poder saber lo que hicieron allí. Sin embargo, ya conozco de que realmente teníamos allí ya activistas ahí. Por supuesto, no están todas las que muchas veces piden personas en las redes sociales. Muchas personas, quizás algunos con muy buenas intenciones, piden a menudo imágenes de lo que pasa en Cuba. Y por supuesto no tienen la más mínima noción, como tú acabas de decir, de lo difícil que es filmar algo en Cuba, cuando tienes a tantos agentes represores, cuando tienes a tantos esbirros de la tiranía buscando precisamente cámaras y teléfonos con la intención de romperlos, de quitarlos, de hacer lo que tengan que hacer con tal de que esas imágenes no puedan ser publicadas. Por suerte, de una u otra manera son más las que se publican que las que nos quitan, es decir, las veces que logran impedir que algo salga. Siempre algo sale, en muchas ocasiones, por desgracia, nada se puede salvar. Había que ver la cantidad de agentes del Ministerio del Interior que habían hoy en estos operativos contra miembros de la ONPACU en la provincia de Santiago de Cuba y la cantidad de agentes del Ministerio del Interior en otros muchos lugares, precisamente para detener y evitar que se filmasen las detenciones. Hay quienes piden imágenes en las redes sociales y lo hacen precisamente porque son agentes del régimen y la piden cuando saben que no la hay, porque el régimen, es decir, quienes lo están pidiendo son precisamente quienes quitaron o impidieron que se filmase o golpearon a veces brutalmente hasta dejar sin conocimiento a las personas que tenían una cámara y estaban filmando la violencia, las flagrantes violaciones a los derechos humanos que el régimen cubano comete. No quería terminar sin dejar de decir lo siguiente: al pueblo de La Clarita y por extensión al pueblo de Cuba, nuestra lucha es netamente pacífica, nuestra causa es justa. No cedan, no se presten para agredir, a usar violencia contra la oposición pacífica. Estamos luchando por los derechos de todos los cubanos y mañana, ahorita, muy pronto, todas las personas que han cometido crímenes, que se han prestado para cosas contra la libertad, contra el que lucha, va a responder por eso. Piensen. Sí, mira, y eso que tú dices es bueno, ¿no? Que
y no solamente a los de la Clarita, bueno, también dijiste a los cubanos todos que de una u otra manera se puedan prestar o puedan servir a la tiranía, incluyendo los miembros del Ministerio del Interior, incluyendo sobre todo para los agentes de la policía política. Es lamentable, es triste que precisamente personas que viven sin derechos, que viven sin libertad, que pasan muchísimas necesidades, que viven en medio de pobreza extrema, sean precisamente quienes se presten para agredir, para golpear a quienes estamos luchando para que tengan derechos, para que vivan con, decoro, con dignidad, para que disfruten del progreso, del bienestar, de la prosperidad que debían tener o que debíamos tener todos los seres humanos. Es lamentable que precisamente se presten para servir a un régimen que explota, que oprime a toda la nación, que roba a todo el pueblo cubano y cuyos hijos, los hijos de los principales culpables de la miseria y la opresión del pueblo cubano, se dan vida de millonarios, mientras esos que les sirven, repito, viven en condiciones muy difíciles. Solo unas migajas reciben, como este delegado de la Clarita. Estos hermanos de lucha que fueron apedreados hoy en la Clarita estaban luchando por el bienestar, por la libertad de esos ciudadanos de ese lugar, que ni los defiende el delegado ni los defiende ningún funcionario del régimen. Al contrario, los explotan, los utilizan.